La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Bendiciones de la Navidad. La Navidad es la fiesta cumbre del calendario cristiano. Para muchos es solo un símbolo de regalos, para otros de un encuentro familiar, y para muchos es solo una noche de fiesta. Sin embargo, el verdadero sentido de la Navidad es Jesús. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Hoy hacemos un programa diferente y hoy es el especial de Navidad. Y hemos hablado de que la Navidad es la fiesta cumbre del calendario cristiano. La historia y el relato bíblico del nacimiento de Jesús revelan que Augusto César había promulgado un edicto, esto está en Lucas capítulo 2, donde todos los habitantes tenían que empadronarse. Uno de los países más afectados del Imperio Romano fue Palestina, porque de acuerdo a la costumbre judaica no se tomaba el censo del lugar de residencia de cada persona, sino a cuál de las 12 tribus de Israel pertenecía. Así la tierra de Herodes se puso en movimiento luego de aquel edicto. Entre los miles de viajeros viajaba una pareja que viajó 150 kilómetros desde la villa de Nazaret, en Galilea, hasta la pequeña aldea de Belén. Así, tal como lo anunció el profeta, 500 años antes, allí el profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 2, dice: «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel». Sí, en Belén, allí nació Jesús. El hecho más extraordinario de la historia ocurrió en una pequeña aldea donde la mayoría de los mortales ignoraban lo que estaba ocurriendo. Saben, luego de uno de los días que había pasado del nacimiento de Jesús, María y José llevaron al niño al templo. Y aquí está el centro de nuestro relato. Es el encuentro de Jesús con apenas días, con un personaje bíblico impactante, un anciano cuyo nombre era Simeón. Y del encuentro de Jesús con Simeón vamos a descubrir 3 bendiciones para nuestra vida en esta Navidad. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículo 21, para los que me acompañan en su Biblia o en su dispositivo móvil. Vamos a leer el relato del encuentro de Jesús con Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios así: «Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel». Miren el relato de Lucas del encuentro de María, José, Jesús y Simeón. Nos muestra a los 4 personajes en un escenario
donde confluyen al encuentro de Jesús y trae bendiciones para nuestra vida. El primer personaje que vemos es María, quien al finalizar los 40 días después del parto fue a ofrecer sacrificios al templo para su purificación. Levítico capítulo 12 indicaba que si era un niño varón debía esperar 40 días y si era una niña 80. José, su padre, presentaría a su primogénito para redimirlo conforme a la ley. Esto está en Números capítulo 18. Jesús, quien siendo un bebé produce bendición con su llegada a todos los que se acercan a él. Y Simeón, aquel anciano judío que esperaba la consolación de Israel, es decir, la venida del Mesías. Dios le había revelado, la Biblia no dice cómo, pero que esto era cierto, absolutamente era cierto, que vería al Mesías. Ahora es notable porque Simeón era un anciano y el marco de incredulidad que reinaba en Jerusalén hacía que aquel hombre sea diferente a todo el resto de los habitantes de Israel. En aquel tiempo, toda la tierra estaba llena de religión, pero seca de fe. En realidad, él vivía con una esperanza gloriosa de aquella promesa que había sido revelada por Dios y marcaba una diferencia a la gran incredulidad que había alrededor de él. Los líderes religiosos habían llenado de ordenanzas religiosas a la vida de todos los habitantes, pero lo habían alejado de Dios. Estaban llenos de incredulidad, llenos de religión y cero de fe. Saben, no es muy diferente en este tiempo. La Navidad significa para la gran mayoría de los mortales un evento donde se encontrará con la familia, va a recibir regalos, pero muy poco de Jesús, muy poco de la fe. La pregunta es, ¿cómo se mantuvo este hombre ante tanta incredulidad? La descripción que la Biblia hace de Simeón nos habla de la profunda relación que este hombre tenía con Dios, de su fe, de su esperanza y cómo Dios le cumplió lo que le había prometido. Dice el relato de Lucas que era un varón justo, piadoso y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Estas descripciones indican, estos calificativos, que era un hombre moralmente justo, era un hombre que estaba profundamente ligado a buscar al Señor y el Espíritu Santo le indicaba y vivía de una manera extraordinaria y diferente en la vida. Recordemos que todavía no habíamos llegado al nacimiento de la iglesia en Pentecostés, por lo tanto, el Espíritu Santo venía ocasionalmente sobre personas para declaraciones, para profetizar, para cumplir propósitos de Dios. Y en algunos, como en Simeón, la presencia del Espíritu Santo tenía un impacto especial, diferente, que marcaba a un hombre que estaba cerca de Dios. Esto es todo un desafío para nosotros en esta Navidad, porque precisamente esto es lo que tiene que marcar una diferencia para todos los creyentes. Que se pueda ver que Jesús, al cual recordamos en esta Navidad, es real en nuestra vida. Son las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses en capítulo 1, versículo 27, cuando él dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Necesitamos que en esta mesa de Navidad, además de la comida, de los regalos, de las bebidas, cada uno de los cristianos mostremos a Jesús como lo podía mostrar la relación de Simeón. Este capítulo 2 de Lucas relata el encuentro donde Simeón, al verlo, expresa las palabras que nos hablan de las 3 bendiciones que esperaba Simeón y que recibió al encuentro de Jesús. 3 bendiciones que deseamos que en esta Navidad todos nosotros podamos tener. Dijo Simeón, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Aquí hay 3 bendiciones de este relato de Simeón que Jesús trae para esta Navidad. En primer lugar, su salvación. En segundo lugar, su luz. Y en tercer lugar, su gloria. Sí, mis queridos, salvación, luz y gloria. 3 bendiciones de esta Navidad
que pueden cambiar completamente tu vida. Vamos a la primera de ellas. Porque han visto mis ojos tu salvación. Saben, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice Lucas escribiendo en el libro de los Hechos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Mateo, el ángel le dice a José en sueños cuando se aparece y le anuncia para que no abandone a María, y dará a luz María a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este concepto de Salvador, de salvación, venía mucho antes del mismo nacimiento de Jesús y anunciaba cuál era su misión fundamental al llegar a nacer en Belén, al vivir 33 años sin cometer un solo pecado y haciendo bienes, al morir en la cruz por cada uno de nosotros, al resucitar al tercer día. Sin duda la salvación del Señor es la bendición más grande que cualquier ser humano puede recibir en la Navidad. Tito escribe en el capítulo 2, versículos 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Sin duda, mis queridos, hay un pesebre vacío. Sin duda, hay una cruz vacía. Sin duda, hay una tumba vacía. Pero hay millones de vidas llenas de esperanza. Porque Jesús vino a nacer en Belén con el propósito más importante, que es salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Salvarnos de qué? De todos nuestros pecados y de la consecuencia que todos nosotros tenemos por armar la vida sin Dios, por tomar decisiones eliminando completamente a Dios de nuestra vida. La Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores y que el pecado nos ha separado de Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos de nuestras mentiras, de nuestros rencores, de nuestras codicias, de nuestros insultos. ¿Quién no ha pecado alguna vez? La Biblia enseña que Dios es santo, es puro y no puede juntarse con nada que tenga que ver con el pecado. Es imposible que nosotros podamos ir a Dios, pero Dios se acercó a nosotros, amándonos y enviándonos a Jesús a nacer en Belén para morir en la cruz y poder salvarnos. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestro pecado? Recuerdo cuando estuvimos en un proyecto de fundación de iglesia en uno de los pueblos cercanos aquí de nuestra ciudad de Santa Fe, en Argentina, y hacíamos allí un grupo de personas durante la semana, encuentros. Había una mujer que le costaba muchísimo entender que era pecadora. Ella decía, sí, todos mientes, pero yo no. Todos hacen cosas malas, pero yo no, yo nunca peco. Y fue una lucha interior para entender que el peor pecado que ella tenía era sentirse tan justa y tan recta que no necesitaba de Dios, hasta que la luz del Espíritu Santo alumbró su vida, como tiene que alumbrarte a ti en este tiempo, mostrar las oscuridades del pecado y clamar como tantos, diciendo como Pedro, cuando era allí en Mateo 14, hundido por las aguas luego de caminar sobre ellas. Sí, nos han hundido los pecados en medio del mar de esta vida, han hundido nuestros sueños, han hundido nuestra familia, han hundido todos los propósitos. Estamos manchados por el pecado, cargados por nuestros errores. No podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Necesitamos, como Pedro, decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es el grito desde lo profundo del alma que abre las puertas de la primera bendición que trae Jesús en esta Navidad, que es su salvación. Recuerdo en una campaña que estábamos frente al mar predicando el Evangelio, y cuando invito a las personas a recibir a Cristo como Salvador, allí más o menos a 15 metros había un jovencito que vivía en la calle, que vivía fuera de su casa, que dormía donde le encontraba el sueño, estaba todo sucio, y cuando invitamos a recibir a Cristo levanta su mano, agacha su cabeza, pero no viene adelante a todos los que invitábamos a recibir a Jesús. Uno de los consejeros se acercó, puso su mano
sobre su hombro y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué no venís? Y él dijo: estoy más sucio por dentro que por fuera. Vivo en la calle, robo, hago cosas muy feas. ¿Cómo podrá Jesús perdonarme a mí? Y aquel consejero puso su mano sobre su hombro. Las manos del consejero eran las manos de Jesús en ese momento. Y le dijo: la sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Aquel joven vino a Cristo y su vida fue perdonada. ¿Sabes? Hoy es un tiempo para que grites como Pedro: Señor, sálvame. Pero hay una segunda bendición que expresan las palabras de Simeón cuando ve al Señor. No solamente que Jesús era su salvación, sino que habla y dice que Él era luz para revelación a los gentiles. Jesús no solamente trae la bendición de su salvación, sino la bendición de su luz. Simeón vio lo que San Juan expresa en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio, cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto necesitamos en esta Navidad tener la luz de Jesús para enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida? ¿Cuánto necesitamos encontrar su luz en medio de las tinieblas de este mundo? ¿Cuánto necesitamos la luz de Jesús para volver al Señor? Probablemente me esté escuchando cristianos que en un tiempo vivieron con la luz de Jesús y la luz de la palabra de Dios alumbrándole cada paso de su vida, pero por una mala compañía, por un error, por conflictos en la iglesia, por pecados ocultos, por malas decisiones, han sido un hijo pródigo que se ha alejado del hogar. Y estás tomando decisiones en medio de una oscuridad que solo acumula en tu vida fracasos y errores. Necesitas en esta Navidad volver a acercarte al Señor, emprender el camino de regreso para que la luz de Jesús vuelva a iluminar tu vida. ¿Sabes? Nosotros tenemos aquí cerca de la iglesia un centro de rehabilitación para jóvenes adictos. Su nombre es el Taller del Maestro. Todas las semanas voy a enseñar la Biblia allí, y en este encuentro de esta semana habían llegado gente del gobierno, habían llegado personas, y aprovechamos los testimonios de esos jóvenes para predicarle el Evangelio en medio de la cercanía de la Navidad. Uno de ellos contó su testimonio: años en la cárcel, años drogándose, años haciendo cosas terribles de su vida, y nunca imaginó que se le abriría una puerta donde en medio de tanta oscuridad pueda llegar al centro, encontrarse con Jesús, conocerle como Salvador y empezar a vivir sus días sin consumir drogas, pero con la luz de la palabra de Dios, con la luz del Espíritu Santo, con la luz de Jesús. Claro, la luz de Jesús iluminó su vida, perdonó sus pecados y ahora camina en la luz del Señor. ¿Saben? Necesitamos encontrarnos con la luz de la presencia del Señor en esta Navidad. Quizá como Isaías, para que viendo la gloria del 3 veces santo Dios, caigamos al piso, confesemos nuestros pecados y pidamos que la luz de Jesús renueve nuestra vida. Quizá muchos de nosotros, como Pedro, Jacobo y Juan, necesitamos experimentar aquel monte de la transfiguración donde la luz de las vestiduras del Señor eran más blancas que la nieve, como relata el evangelista, y pensemos que con un encuentro con Él, descubriendo su presencia, digamos la palabra del salmista: en tu presencia hay plenitud. ¡Qué maravilla es la presencia del Señor! ¿Saben? Porque la luz de Jesús no solamente revela la historia de nuestro pasado, que tanto daño nos hace, también nos permite traer ese pasado a los pies del Señor y sentir que su luz limpia completamente nuestras vidas. Son las palabras que el apóstol Pablo expresa en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando hablando de su vieja vida y del cambio de la luz del Señor cuando lo encontró camino a Damasco, vaya si pudo ver la luz de la presencia del Señor,
que lo puso en tierra, lo dejó ciego y hizo que su vida cambie completamente. Dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. El contraste es tremendo. La oscuridad del blasfemo, del perseguidor, del injuriador, de aquel que hizo tanto daño a la iglesia, el encuentro con Jesús y la luz de la gracia y la abundante misericordia del Señor. ¿Quién de nosotros nos tiene un habiendo yo sido antes? ¿Quién no tiene una historia de oscuridad? Queridos míos, la luz de Jesús cambia la vida, nos hace nuevos. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y la luz de Jesús nos hace nuevos. Simeón vio la salvación del Señor. Necesitamos en este momento clamar y decirle, como Pedro, Señor, sálvame. Simeón vio la luz del Señor. Necesitamos venir a sus pies para que su luz ilumine toda la oscuridad de nuestra vida y huyan las sombras y la luz de la presencia del Señor inunde y cambie nuestra vida. Pero en tercer lugar, Simeón pudo ver la gloria del Señor. Él dice, luz para revelación de los gentiles, gloria para tu pueblo Israel. Simeón no solo vio la salvación, no solo vio la luz, sino que también vio la gloria del Señor. Vio en aquel niño la gloria para tu pueblo Israel. Las palabras de este anciano eran un adelanto de la gloria del Hijo de Dios. Destellos de su gloria magnífica se vieron en el nacimiento. Destellos de aquella gloria magnífica se vieron en el bautismo del Señor, en el monte de la transfiguración, en sus milagros, en su resurrección y en su ascensión. Era imposible que su gloria no se manifieste porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Él está vivo y su gloria está al alcance de todos aquellos que confiamos en Él. Es la gloria de la esperanza eterna que tenemos todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Por eso nos aferramos a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, cuando dice que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, podemos estar en pruebas, podemos estar en dificultades. La carga de las dificultades de la vida puede parecer pesada, que nos aplasta, pero pensamos en la gloria venidera, en el cielo, en la esperanza que todos aquellos que hemos confiado en Jesús tenemos. Y entonces aquella gloria no es comparable en absoluto a las aflicciones que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos de nosotros encontramos esta Navidad con profundas pruebas, enfermedades, aflicciones? Saben, la Navidad es también un destello de gloria y de esperanza. Es saber que aquel niño que nació en Belén, en aquel pesebre olvidado, en aquel establo donde estaban los animales, aquel niño que fue marcado por la estrella que trajo a los pastores, aquel ángel que les anunció a ellos, aquellos magos de Oriente que vinieron, toda la gloria de aquel niño estaba revelada en la persona de Jesús. Aquel niño que murió y resucitó y que nos trajo una esperanza gloriosa. Él dijo en Juan capítulo 14 que cuando Él resucite, donde Él va a ir, nosotros también estaremos. Dejemos que esta promesa de gloria sea gigante en esta Navidad, para decirle a nuestros problemas y aflicciones que el Dios glorioso nos espera, que la gloria de la esperanza del cielo es para cada uno de nosotros. Pero quizá tú me estás escuchando y no tienes la esperanza del cielo. Quiero decirte que Jesús resucitó al tercer día, que la oscuridad de la muerte no podía contenerle, que tal cual lo prometió, al tercer día resucitó, que ascendió y que ha prometido, como lo prometió frente a la tumba de su amigo Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá
a vivir. Saben, mi madre transita una larga enfermedad. Ya tiene 87 años. Cada vez que es internada y tienen que canalizarla y ponerle suero y hacerle tratamiento, su corazón no da más. Una y otra vez ella dice: no sé por qué el Señor todavía me tiene acá. Mi madre, Lidia, una mujer de fe, una mujer que fue la primera que creyó en mi familia y que nos llevó todo a la luz, a la salvación y a la gloria del Señor. Ella dice: yo me quiero ir al cielo. Allí me espera mi Salvador, donde ya no voy a tener más enfermedad, más aflicciones, donde ya no voy a tomar más medicamentos, porque en el cielo nadie se muere, no hay hospitales, no hay cementerios. Allí está la gloria de la presencia del Señor. Esta es la esperanza de la gloria que tenemos. Si no es tu esperanza, este es un tiempo en esta Navidad para que te puedas encontrar con Jesús. Simeón se encontró con el Señor, apenas un niño de 40 días, y pudo ver en ella lo que tú tienes que ver en esta Navidad conmigo: la salvación del Señor. ¿Quieres en este tiempo recibir la salvación de Jesús? Tienes que pedirle perdón por tus pecados al Señor. ¿Quieres recibir su luz para sentir la presencia del Señor como fortaleza para cada día y guía para tus decisiones? Tienes que abrir tu corazón con una decisión de fe. ¿Quieres recibir la gloria de la esperanza del cielo? Tienes que invocar su nombre. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allí Simeón vio a Jesús y el encuentro con el niño le cambió la vida. Este es el momento para que te encuentres con Él, que está llamando a tu corazón. Y quiero invitarte allí donde estás, que eleves una oración de fe, encontrándote con Jesús y pidiendo que Él sea tu Salvador. Así que voy a invitarte a que ores. Cierra tus ojos allí donde estás y dile esta oración al Señor. Repítela con fe. Dile así: Señor Jesús, reconozco en esta Navidad que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, pongo mi fe en ti y te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Feliz Navidad para todos con Jesús. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.